Egipto no fue derrotado por una rebelión, no cayó por estrategia militar, no colapsó por desastres naturales fuera de control. Egipto cayó Dios por Dios. Cada plaga fue un mensaje público, cada golpe fue una pregunta lanzada al cielo y a la tierra. ¿Quién sostiene realmente el orden del mundo? Porque para Egipto el universo no era neutral. El Nilo tenía nombre, el sol tenía rostro, la tierra, el cielo, la fertilidad, la salud y el poder político, todo estaba personificado, divinizado, organizado en un panteón. Y Yahweh no entra en ese sistema para negociar, entra para desmantelarlo. Las 10 plagas no son castigos aleatorios, son una confrontación escalonada, precisa, pedagógica. Primero toca el agua, luego la tierra, después el cuerpo, la economía, el cielo, hasta llegar al corazón del imperio, Faraón mismo. Este no es solo el relato de cómo Israel salió de Egipto, es la historia de cómo los dioses falsos fueron expuestos, uno por uno, ante sus propios adoradores. Porque antes de liberar a un pueblo, Yahweh tenía que derribar aquello que lo mantenía esclavizado, la mentira de que otros dioses gobernaban la realidad. Y esa guerra no terminó en el Éxodo. Plaga 1. El Nilo convertido en sangre. Todo comienza donde Egipto se sentía intocable. El Nilo no era solo un río, era la columna vertebral del imperio. De su crecida dependían las cosechas, los impuestos, la estabilidad social y la sensación de que el mundo estaba en orden. Ese orden tenía nombre, Hapi. Hapi no era un dios distante, no gobernaba desde el cielo ni exigía conquistas. Su poder era más cotidiano y por eso mismo más profundo. Él garantizaba que el Nilo fluyera en el momento exacto. Si Hapi cumplía, había vida. Si fallaba, había hambre. Por eso Faraón desciende al Nilo. No es un paseo ritual sin sentido, es un acto litúrgico. El rey Dios se presenta ante el Dios río, y ahí Yahweh irrumpe. Sin fuego del cielo ni terremotos, el agua se convierte en sangre, los peces mueren, el río apesta, la fuente de vida se transforma en señal de muerte. El símbolo más sagrado de Egipto se vuelve intocable. El pueblo cava alrededor del Nilo buscando agua. La imagen es brutal. Una civilización entera escarbando la tierra porque su Dios ha fallado. Yahweh no destruye el Nilo, desenmascara a Hapi. No dice que el río no existe, declara que no es Dios. Los magos imitan el signo, pero no pueden revertirlo, porque los falsos dioses pueden imitar al caos, pero no restaurar la vida. Así comienza el Éxodo, con la caída del Dios que sostenía la normalidad. Plaga 2. Las ranas. Si la primera plaga atacó la fuente de la vida, la segunda ataca su promesa, la fertilidad. Egipto no veía a las ranas como animales molestos. Eran el símbolo visible de una diosa muy querida, Eket. Eket estaba asociada al nacimiento, a las parteras y a la multiplicación de la vida. Tenía cabeza de rana porque las ranas aparecían cuando el Nilo descendía y la tierra quedaba lista para producir. Donde había ranas, había futuro. Yahweh no elimina ese símbolo, lo desborda. Las ranas salen del río y lo invaden todo. Casas, camas, hornos, comida. Lo sagrado entra en lo cotidiano hasta volverse insoportable. La bendición se convierte en asfixia. Egipto no puede deshacerse fácilmente de las ranas sin profanar lo que considera sagrado. Su propia religión se vuelve una trampa. Los magos producen más ranas, imitan el signo, pero no pueden revertirlo. Nadie puede detener la plaga. Cuando finalmente las ranas mueren, lo hacen todas a la vez. Se amontonan, el hedor cubre la tierra, la diosa de la vida deja cadáveres. El mensaje es claro. La fertilidad sin orden ni límite no es vida, es caos. Y la vida no responde a Ket, sino a Yahweh. Así, el segundo golpe revela que no toda abundancia es divina, ni toda multiplicación es bendición. Plaga 3.
el polvo convertido en piojos. La tercera plaga marca un quiebre definitivo. Hasta aquí, Egipto podía pensar que estaba ante una competencia de poderes. Ahora entiende que enfrenta algo distinto. Yahweh no toca el agua ni convoca animales grandes, toca lo más básico, el polvo. Moisés golpea la tierra y el polvo se convierte en piojos o mosquitos que cubren a personas y animales. No son espectaculares, pero son imposibles de ignorar. Se meten en la ropa, en la piel, en la respiración. No respetan rangos ni jerarquías. Todos quedan afectados. La tierra en Egipto no era neutral. Tenía un dios, Jef. Jef representaba firmeza, estabilidad y orden. Sobre su suelo se levantaban los templos, el palacio y el imperio mismo. La tierra debía ser confiable. Ahora esa misma tierra se vuelve enemiga. Los sacerdotes y magos intentan imitar el signo y fracasan. Por primera vez no hay réplica, no hay ritual, no hay fórmula. El sistema religioso egipcio llega a su límite. Y lo admiten con una frase breve pero devastadora. Esto es el dedo de Elohim. No se convierten, pero reconocen que esto ya no pertenece al ámbito humano ni mágico. Yahweh gobierna incluso lo microscópico, lo elemental, lo que sostiene todo. El polvo del que el ser humano fue formado se convierte en testigo contra Egipto, y aún así, Faraón endurece su corazón. Reconocer poder no es lo mismo que rendirse a la verdad. Plaga 4. Las moscas. La cuarta plaga introduce un cambio decisivo en la historia. La distinción hasta ahora, Egipto podía pensar que el sufrimiento era general, inevitable, compartido. Aquí esa ilusión se rompe. Enjambres de moscas invaden Egipto. No son una molestia menor, son corrupción, intrusión, desorden constante. Arruinan casas, alimentos y descanso. El caos entra sin pedir permiso. Pero en Gosén, donde habita Israel, no ocurre nada. Por primera vez, Yahweh traza una línea visible entre su pueblo y el imperio. El caos tiene frontera, y esa frontera no la decide Faraón. Este golpe apunta a un dios específico, Kepri. Kepri, representado como escarabajo, estaba asociado al orden cósmico, al renacimiento diario y al movimiento controlado del sol. Su función era garantizar que el mundo siguiera funcionando con regularidad. Las moscas, insectos asociados a impureza y descomposición, revelan el fracaso de ese orden. El Dios que debía contener el caos no puede ni limitarlo. Faraón intenta negociar. Libertad parcial, adoración controlada. Moisés no acepta. Cuando Yahweh retira las moscas, no queda ni una. El contraste es total, y aún así, el corazón de Faraón se endurece. La cuarta plaga deja una verdad incómoda. El problema no es el sufrimiento, sino quién gobierna los límites de la realidad. Plaga 5. La peste sobre el ganado. La quinta plaga ya no toca insectos ni elementos, golpea el corazón económico, religioso y simbólico de Egipto. El ganado no era solo propiedad, era riqueza, alimento, fuerza de trabajo y ofrenda sagrada. La estabilidad del imperio caminaba sobre cuatro patas. Ese sistema tenía dioses visibles. Por un lado, Hathor, dios asociado a la maternidad, la protección y la fertilidad, representada como vaca. Por otro, Apis, el toro sagrado, símbolo de fuerza, virilidad y legitimidad real. Yahweh anuncia que la plaga no será gradual, será directa. La peste cae sobre el ganado egipcio, caballos, bueyes, ovejas, mueren en masa. No es una crisis agrícola menor, es un colapso estructural. El texto subraya algo decisivo. El ganado de Egipto muere, el de Israel permanece vivo. Faraón manda investigar, no busca arrepentimiento, busca confirmación. Cuando la evidencia es innegable, su corazón sigue cerrado. La quinta plaga revela una verdad incómoda. Cuando una sociedad sacraliza su economía,
La caída no es solo material, es existencial. Los dioses que debían proteger la vida animal no pueden salvar ni a sus propios símbolos. Egipto empieza a entender que no está perdiendo una plaga, está perdiendo el fundamento de su mundo. Plaga 6. Las úlceras. La sexta plaga elimina cualquier distancia entre el juicio y el cuerpo. Ya no se observa desde lejos, se siente. Moisés toma ceniza del horno, el lugar del trabajo forzado, del dolor cotidiano de los esclavos, y la lanza al aire. El polvo cae sobre personas y animales. Donde toca, brotan úlceras abiertas, dolorosas, visibles, imposibles de ocultar. Este golpe apunta al corazón de la medicina sagrada egipcia y a una de sus diosas más temidas, Sekhmet. Sekhmet era conocida tanto por enviar enfermedades como por quitarlas. Sacerdotes, rituales y fórmulas existían para apaciguarla y restaurar la salud. Nada funciona. Los magos no pueden presentarse ante Moisés. No es solo vergüenza, están ritualmente incapacitados. El sistema que mediaba entre los dioses y los hombres queda fuera de servicio. No hay sanidad, no hay intercesión. Aquí, el cuerpo se convierte en campo de batalla teológico. Yahweh usa el polvo de la opresión para juzgar a los opresores. Faraón no cede. El texto señala algo inquietante. El endurecimiento ya no es solo terquedad momentánea, sino consecuencia acumulada. La sexta plaga enseña que llega un punto donde el dolor deja de advertir, empieza a revelar quién gobierna realmente la vida y la salud. Plaga 7. Granizo y fuego. La séptima plaga marca un punto sin retorno. Hasta ahora, Egipto ha visto caer el agua, la tierra, los animales y el cuerpo, pero aún quedaba una última ilusión de seguridad, el cielo. En la cosmovisión egipcia, el cielo no era amenaza, era protección. Tenía dioses encargados de mantenerlo estable. Entre ellos estaban Nut, la diosa que cubría el mundo con su cuerpo, y Shu, quien sostenía el espacio entre el cielo y la tierra para que el orden no colapsara. Yahweh anuncia algo inédito, una tormenta como Egipto jamás ha visto. Granizo cae con violencia, acompañado de fuego, hielo y llamas juntos. Una combinación imposible. No es clima descontrolado, es gobierno. Los campos son destruidos, los árboles se quiebran, animales y personas que desprecian la advertencia mueren. El cielo, que debía proteger, se convierte en arma. Por primera vez, el texto dice algo nuevo. Algunos egipcios temen la palabra de Yahweh y se refugian. El imperio empieza a fracturarse internamente. Faraón confiesa pecado, reconoce justicia, pero no se rinde. Cuando la tormenta cesa, el corazón vuelve a endurecerse. La séptima plaga deja una verdad incómoda. Reconocer que Yahweh tiene razón no es lo mismo que someterse a su autoridad. Cuando el cielo deja de obedecer a los dioses, ya no queda ningún refugio seguro. Plaga 8. Las langostas. La octava plaga no introduce algo nuevo, hace algo peor, consume lo poco que queda. Después del granizo, Egipto está herido pero no muerto. Algunos cultivos empiezan a brotar otra vez. Existe la ilusión de recuperación. Yahweh anuncia que esa esperanza será devorada. Antes de que las langostas lleguen, ocurre algo inédito. Los siervos de Faraón lo confrontan. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? El poder ya no es unánime. El imperio comienza a quebrarse desde dentro. Faraón intenta negociar otra vez. Permite salir a los hombres, pero no a las familias. Libertad parcial, control disfrazado. Moisés se niega. Entonces llegan las langostas, cubren la tierra, oscurecen el suelo, devoran todo lo verde que el granizo dejó con vida. Este golpe apunta a Set, el dios asociado al caos y a las fuerzas destructivas. Set supuestamente dominaba el desorden, pero aquí el caos no obedece a Set, obedece a Yahweh. Las langostas no solo quitan alimento, eliminan el futuro, semillas, reservas,
continuidad. Cuando la plaga se retira, empujada por el viento, Faraón vuelve a endurecer su corazón. La octava plaga revela algo devastador. Hay quienes prefieren perderlo todo antes que soltar el control. Egipto ya no tiene mañana, solo resistencia. Plaga 9. Tinieblas. La novena plaga no irrumpe con ruido ni destrucción visible. Llega en silencio. Tinieblas espesas cubren Egipto durante 3 días. No es una noche común, no es ausencia de lámparas, es una oscuridad que se siente, que inmoviliza, que paraliza. Nadie se mueve, nadie trabaja, nadie avanza. Este golpe va directo al centro de la cosmovisión egipcia. Ra. Ra no era solo un dios más, era el fundamento del orden, la verdad y la justicia. Cada amanecer confirmaba que el cosmos seguía funcionando, que los dioses gobernaban y que el poder de Egipto tenía respaldo divino. Yahweh no destruye el sol, lo silencia. El astro que debía levantarse cada día no cumple su función. El orden se detiene. El tiempo parece suspendido. Y entonces el texto introduce un contraste devastador. Mientras Egipto está en tinieblas, Israel tiene luz en sus moradas. No luz prestada, no luz robada, luz dada. Faraón llama a Moisés y ofrece casi todo: familias, adoración, salida. Solo quiere conservar el ganado, un último intento de control. Moisés se niega. No quedará ni una pezuña atrás. La novena plaga revela una verdad final. Cuando la luz en la que confías se apaga y aún así te rehusas a rendirte, ya no es ignorancia, es rebelión consciente. Después de esto, solo queda una noche. Plaga 10. La muerte de los primogénitos. La 10ª plaga no es una escalada más, es el acto final. Hasta ahora, Yahweh ha confrontado ríos, animales, cuerpos y cielos. Ahora toca lo que ninguna civilización entrega voluntariamente: su continuidad. En Egipto, el primogénito no era solo un hijo, era herencia, futuro y legitimidad. La promesa de que el orden continuaría intacto. Y ese orden tenía un rostro humano, divinizado: Faraón. Faraón no era solo rey, era considerado Dios viviente. Su primogénito era la extensión de su divinidad, la garantía de que el imperio jamás moriría. Yahweh anuncia la última noche, pero antes establece una diferencia radical. La salvación no depende de estatus ni etnia, sino de respuesta. Un cordero, sangre en los dinteles, puertas marcadas. No es un amuleto, es una señal de pertenencia. La muerte recorre Egipto. No hay casa ni clamor. Desde el palacio hasta la choza más humilde, la pérdida es total. El Dios Rey no puede salvar a su hijo. El poder absoluto queda desnudo. Faraón se quiebra, no negocia, no discute. Levántense, salgan. Así termina la confrontación, no con debate teológico, sino con un imperio en silencio. La última plaga revela la verdad definitiva. Ningún poder que se proclame divino puede sostener la vida. Solo Yahweh da vida y solo Él provee una salida. Y con esta última plaga se cierra el relato, pero no la pregunta que deja abierta. El Éxodo no es solo la historia de cómo un pueblo salió de Egipto, es la historia de cómo los dioses caen cuando se les exige salvar. Río tras río, cuerpo tras cuerpo, cielo tras cielo, la Biblia nos muestra que ningún poder que se proclame absoluto puede sostener la vida. En el mundo de la Biblia leemos estos textos no para suavizarlos, sino para entenderlos en su mundo, en su lenguaje y en su peso real. Porque cuando la Biblia se toma en serio, deja de ser un libro antiguo y se convierte en una lente para leer la realidad. Si este recorrido por las plagas te ayudó a ver el texto con otros ojos, si te hizo pensar más allá de la historia que ya conocías, este canal es para ti. Suscríbete al Mundo de la Biblia.
Activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde seguimos explorando la escritura con contexto histórico, profundidad teológica y preguntas que no siempre son cómodas, pero sí necesarias. Comparte este contenido. Tal vez alguien más necesita descubrir que la Biblia no solo habla del pasado, sino del poder que sigue cayendo y del que permanece. Déjanos tu comentario, seguimos leyendo el texto juntos. Hasta la próxima.